Hola, profe, ¿cómo está? Ya un poco de Macao. X, totalmente. Hola a todos, chicos y chicas, ¿cómo están? El día de hoy voy a hablarles sobre un tema que me tocó en especial, bueno, a varios de nosotros en mi grupo, el cual se trata de la línea del tiempo. Es una línea del tiempo de más de 150 años, más o menos. Yo lo hice de 126, sinceramente, me dio una flojerita, la verdad. Diagonal no tenía tiempo, de hecho acabo de llegar de trabajar y todo eso. Esto es borrador, por así decirlo. De otra manera, así lo voy a subir, así lo voy a dejar y así le vamos a dar, ¿ok? Voy a leerlo, la verdad. Tengo mi borrador y todo, es mi speech. Está increíble, o sea, yo le voy a dar el toque, no se preocupen. Y todo empezó desde... ¿Cómo comenzarlo? Bueno, el título es De Napoleón a la inteligencia artificial. 200 años y cambiaron el mundo. Mi introducción es que la cadena de eventos que creó nuestro presente. Hace poco más de 200 años, y se me movió la pantalla, hace un poco más de 200 años el mundo... No tengo tiempo. Hace poco más de 200 años, el mundo era irreconocible. Los viajes dependían de caballos, barcos en vela, las noticias tardaban semanas en cruzar los océanos o que los imperios dominaban. Ya no sé si se acuerdan que el último imperio que dominó en tierra todavía existió en la Segunda Guerra Mundial, si es que todavía no recuerdo. Igualmente aquí vamos a comprobarle todo. Este fue el otomano, si no mal recuerdo, ese fue el último imperio que existió. Fue el Imperio Otomano, un gran imperio a lo que llego a acordarme yo. Igualmente sigamos aquí. Pero entonces comenzó una etapa de encadena. Un general francés conquistó Europa, sus guerras provocaron crisis políticas, esas crisis impulsaron independencias, las independencias crearon nuevos países. Las independencias crearon nuevos países, los nuevos países impulsaron industria, las industrias máquinas, las máquinas guerra y la guerra aceleró la ciencia. No sé si llegaron a ver la película de Oppenheimer y se dieron cuenta que realmente en las guerras fue una carrera, aparte armamentísticamente hablando, sino científica, ya que de ahí surgió varias medicinas como actualmente se conocen, ya de ellas la penicilina. No sé si ustedes supieron de que, si no mal recuerdo, fue un científico, no fue francés, creo que estadounidense, que estaba viendo formas de matar o envenenar a la gente. No me recuerdo muy bien de la historia perfectamente. Solo puedo decirles de que gracias a él, hoy en día tenemos lo que es llamado la penicilina. Ya más adelante les informaré bien cómo está este rollo. Y ahora te falta pues, mi introducción y todo eso. Pero no hay tiempo, hay que entregar la tarea. Así que esto no solamente la historia de los gobiernos y las batallas, sino que es la historia de cómo nosotros como humanidad pasamos a un mundo de imperios, a un mundo de estar conectados entre todos de cierta manera. El primer acto es Napoleón y el nacimiento del mundo moderno. A principios del siglo XIX, Europa estaba dominada por monarquistas tradicionales, los reyes, reinas, los duques, los archiduques, y cosas así. Pero para Francia como acaba de vivir una revolución que había destruido el antiguo poder, su antigua estructura, eso en medio del caos de Napoleón Bonaparte, un militar brillante que entendió cómo era cambiar la época, cómo dominarla de cierta manera, cómo poder sobrellevar y, bueno, ganar la guerra de cierta manera. Perdió, loquito, murió. Pero eso en 1804 se convirtió en emperador de Francia, ya que creó uno de los imperios más poderosos de Europa. Napoleón reformó leyes, organizó el gobierno, expandió sus ideas por gran parte del continente, pero su ambición lo llevó demasiado lejos. Un rival de él, del Reino Unido, derrotó a una flota francesa en el Trafalgar, obligando a buscar nuevas estrategias, o sea, nueva forma de poder enfrentarse al Trafalgar.
Después de eso intentó controlar a Europa mediante alianzas e invasiones, pero eso no funcionó, ya que en 1808, si no mal recuerdo, invadió España, una decisión que tendría unas consecuencias sumamente inesperadas, ya que mientras España se debilitaba sus colonias americanas, comenzaron a cuestionar el dominio europeo. Ya después de eso nos brincamos un poquito a México, ya que inició su independencia en 1810. En Argentina 1816, Chile 1818, en Brasil 1822 y en Bolivia 1825. Sin proponérselo, Napoleón había ayudado a cambiar el mapa del mundo, si se ponen a pensar realmente, ya que gracias a él hubieron estas revoluciones, hubo como que ese clic mundial que todos dijeron, güey, esto está mal, hay que ponernos las pilas, hay que resolverlo, hay que... Bueno, México, como que todavía anda en esas, ya nos tardamos México. Poquito de corrupción por ahí, pero ¿qué se le va a hacer? Pero después de una derrota en 1815 por las potencias europeas que intentaban restaurar el nuevo orden, el problema fue no el haber conquistado, no el haber matado, sino que las ideas de la libertad ya se habían escapado. Ya existía como esa conciencia que decían, güey, esto está mal, esto que hacen los reyes está totalmente mal, nosotros queremos cierto voz, cierta habla, cierta creatividad ante nuestra sociedad, ante de cómo podemos nosotros expresarnos dentro de ella y no tener que estar totalmente amarrados a que si al rey, al duque, al príncipe se les hinchan los huevos, o de que simplemente no les parece algo que dijiste o pensaste, te pudieran haber matado. O sea, era realmente difícil vivir en esas épocas, muy, ¿cómo decirlo? Muy sofocante el no poder ser tú de cierta manera. Por eso cuando intentaron restaurar las antiguas órdenes de que la monarquía y todo eso, ya no se pudo así totalmente, ya que existía esos puntos de, güey, esto está mal, hay que dar nuestra voz. Aunque ahorita ya nos pasamos un poquito de lance en ciertas maneras, pero eso lleva a que las revoluciones y las industrias hicieron que el mundo fuera más rápido, ya que durante la primera mitad del siglo XIX las sociedades comenzaron a exigir derechos políticos, como ya les había comentado. Las revoluciones de 1848 que recorrieron Europa, aunque fueron muchas derrotas, dejaron una idea imposible de eliminar: la libertad. El que un ciudadano pensara en el futuro de su país, en el que quería para su país. Mientras esas ideas cambiaban, también cambiaba la política. Otra revolución que transformó nuestra vida diaria fue la revolución... ¡Se fue la luz! ¡No! Alexa, prende luz. Y ya me veo, o sea, era negro. Sé que me desaparecí, perdónenme, es que mi culpa por ser de color humilde, perdón. Pero otra revolución es que reformó y hizo que nuestra vida diaria cambiara mucho fue la revolución industrial, ya que la maquinaria de vapor nos permitió crear fábricas más grandes, la producción de bienes y velocidades a velocidades nunca antes vistas en esas épocas. De ahí nos pasamos a 1829, ya que fue la primera vez que apareció la locomotora moderna, porque por primera vez nosotros pudimos recorrer distancias largas sin tomar tanto tiempo, sinceramente. O sea, antes podías irte en caballo, durar 4 meses en llegar a tu punto deseado, o tal vez ni llegabas porque te perdías. Pero con lo de la locomotora fue un wow, un boom dentro de esas épocas, ya que ya que eso permitió mucho desarrollo, porque en las locomotoras, aparte de que podías llevar mucha gente de estilo
viaje, ahorita como también es visto en viaje, podías llevar bienes, productos, maquila. Era algo espectacular realmente. Pero después de eso, las ciudades antes estaban muy vacías. De cierta manera, ya con esa revolución fue algo impresionante. Ya después de ese gran descubrimiento, esa gran revolución, mejor dicho, se inventó el telégrafo. Ya que en el telégrafo, si no mal recuerdo, déjenme investigar rápidamente. ¿Quién inventó el telégrafo? Samuel Morse, con razón, o sea, código Morse, Samuel Morse, algo tenía que ver ahí. De ahí, gracias a Samuel Morse, en 1938, ya que él creó la máquina que hoy conocimos como el telégrafo. El telégrafo fue también un gran descubrimiento, ya que podías enviar mensajes a base de puntos y espacios, o sea, puntos y líneas, mejor dicho, a distancias largas. Eso ayudó mucho en la guerra, ya que podías codificar de cierta manera los mensajes y ya no tienes que esperarte de que llegara alguien, digamos un soldado por aparte, una persona, bueno, conocidos como carteros, que llegaran y dijeran, güey, aquí está tu carta, después de 5 o 7 semanas, y tal vez la persona que te lo envió ocupaba un favor rápido de cierta manera, tal vez ya esté muerta, tal vez ya no ocupe ese favor, pero fue una gran invención de cierta, una muy gran inversión, la verdad, ya que eso dejó de depender de mensajeros, como ya había dicho, podía pasar, o sea, era como el teléfono de hoy en día, o sea, podías mandar un mensaje, y te llegaba de que, no tan rápido, pero sí te llegaba, o sea, a distancias absurdas en esos momentos. Eso fue el primer gran paso que nosotros dimos para tener el mundo conectado actualmente, ¿sabe? Por el medio de los teléfonos y eso, ya que también ese progreso desgraciadamente creó nuevos conflictos. La industrialización generó riqueza, pero también desigualdad y condiciones muy duras laboralmente. Además, las naciones comenzaron con una competencia de territorio y recursos, ya una guerra entre América, la guerra de México y Estados Unidos, que cambió el mapa del continente. Cotonete. Por parte de la industrialización es muy triste porque en ese tiempo realmente negreaban, pero negreaban a la gente, y se le conoce negrear actualmente, ya que como antes eran maquilas, carbón y todo eso, las jornadas laborales podrían ser de días enteros, y cuando llegaban a sus casas, como era carbón, cenizas, polvos y todo eso, llegaban totalmente negros. Por eso hoy en día se le conoce como negrear, y es una, ¿cómo se le dice? No me acuerdo exactamente, pero es una forma de hablar, tanto equivocada como correcta, depende mucho del contexto y quién lo esté diciendo. Pero de ahí nos pasamos a Estados Unidos, ya que ahí tuvo una guerra civil que enfrentó el norte contra el sur por el futuro del país y la esclavitud, ya que en esos entonces la esclavitud estaba todavía bien vista, pero había gente que ya realmente se ponía a pensar de que, güey, esta gente es humana también como nosotros, es gente que también tiene que vivir y existir como decentemente, no estarlos arreando como animales. Después de eso, su guerra terminó en 1865 y la esclavitud, gracias a Dios, fue abolida. Lo digo gracias a Dios porque como yo soy moreno, pues tal vez, y me decían, no, este güey es negro, adiós a los derechos. Yo decía, no. Imagínate, me ponía a recolectar algodón, perdón, es que mente sucia, que les digo. Después de eso, Alemania se unificó en 1871 y apareció una nueva potencia industrial.
El mundo estaba cambiando rápidamente a formas agigantadas y exuberantemente rápidas, pero nadie se imaginaba que esta competencia entre naciones llevaría a uno de los mayores conflictos de la historia. De ahí nos saltamos a la era de los inventos y los imperios. A finales del siglo XIX la humanidad parecía estar entrando a una edad dorada, ya que la electricidad empezó a transformar ciudades, la bombilla permitió que tuviéramos iluminación en casi todo el mundo. De hecho, ahorita ya hay bombillas inteligentes. Eso es también uno de los grandes avances que he visto. Porque antes en los faroles existía una persona encargada a la cual tenía que subirse a una escalera en los faroles y prenderlos en fuego. Creo que se les llamaba faroleros, algo así, no me acuerdo muy bien, pero eso era un trabajo muy cansado, muy demandado de cierta manera, porque imagínate estar prendiendo, subiéndote a un poste en primer lugar, a abrir pues la tapita de donde estaba el faro, prendías, cerrabas, te ibas hasta sabe dónde, ponías, te subías, cerrabas, y así. O sea, era algo realmente cansado. Y también esas bombillas permitió a iluminar grandes partes de la ciudad, ya que casas, edificios, callejones, no tanto, pero sí de cierta manera. Y también eso fue algo brutal. Cambios, nuevas cosas, increíble, increíble. Ya luego con la edición, ya que les digo, este es un borrador porque realmente lo ocupo subir ya. De hecho, acabo de llegar a trabajar. No tengo mucho, estoy apuradísimo. De hecho, llevo gran parte de la tarde haciendo como este speech. Y espero les guste, la verdad. O sea, trato de hacerlo con este humorcito, porque trato de identificar lo que sea mío. O sea, güey, hay que ser únicos en gran parte. Y hablando de ser únicos, ¿sabían que en Suecia se conectó un canal con Europa y Asia y eso creó una nueva ruta comercial? O sea, esa ruta ayudó muchísimo en esas épocas porque había cierto desabasto. Cierto desabasto en comida, creo que era. Bueno, hubo mucho desabasto de bienes, vamos a decirlo así, bienes y materiales. Y ese canal que se descubrió fue algo que ayudó mucho en esos tiempos. Ya después de todo eso, no me van a creer, bueno, muchos tales ya saben, muchos no. ¿Sabían que el cine nació en 1895? O sea, fue gracias a los hermanos Lumière. Si no me acuerdo, fue en Francia. Pero gracias a eso hoy en día tenemos la serie, los videos. Y realmente se originó porque uno de los hermanos quería... Pues antes eran obras de teatro, como se conocen. Quería hacer una obra de teatro, pero diferente, distinta, revolucionarlo, decir, esta es mi marca y nadie me la va a quitar. Entonces, mientras estaba haciendo los castings y cómo hacerlo, su otro hermano le dio varias ideas y de ahí, fue naciendo el cine. Perdónenme. Que por cierto, ¿sabían que el automóvil se comenzó a preparar en la nueva era del transporte? O sea, ya estamos muy cerca de conocer el primer automóvil en el mundo. Pero mientras eso pasaba, los imperios comenzaban a competir para dominar el mundo de cierta manera. Nos pasamos a 1885, regresamos un poquito, ya que en la conferencia de Berlín se aceleró la división colonial de África. Las potencias buscaban materias primas y no sé si supieron que África fue uno de los detonantes más importantes de la Primera Guerra Mundial, si es que no mal recuerdo, ya que Estados Unidos quería conquistar gran parte de ellos, porque como no había ningún imperio, nada que no se los impidiera, fue como su vacío legal que ellos utilizaron para poderse meter y decir, oigan, yo vengo a revolucionarlos, a darles nuevas ideas
para que aprendan. ¿Qué pedo? Que aprendan y puedan tener mejores cosas. Y como que Europa vio eso, Alemania, Francia y otros más llegaron a verlo, y hubo muchos conflictos gracias a África, que ni siquiera tenía nada que ver dentro de todo ese despapalle de territorios que se buscaba. Pero al mismo tiempo la tecnología les permitía construir un mundo más conectado, que aumentaba su capacidad de conquista y destrucción. En el siglo XX estaba a punto de comenzar, y con eso llegaría la nueva realidad, la guerra industrial. En esto nos pasamos a las guerras que cambiarían nuestro planeta. En 1993, en 1903, nos saltamos muchos años. Rebobinamos, volvemos, seguimos, así vamos. Y de hecho, creo que este video sería más largo, más tedioso de cierta manera. Pero creo que no tanto, porque como eran 126, si es que no mal recuerdo de los que hice yo, serían más. Y yo aquí como que ciertamente lo resumí y lo compacté agarrando los puntos más importantes, las bases que deberían de ser y no ser. Y para no agarrar todo y sea muy tedioso, muy teórico, de que digan, ay, güey, ya me cansé, de que, güey, este güey habla mucho y va de año a año, sin dar una explicación. Así que yo trato de darles como que partes más importantes, de que digan, güey, esto ya lo conocía, pero esto no tanto, o esto ya lo conocía tanto, pero no sabía estos puntos, por eso los agarro así. Y como repito, en 1903 los hermanos Wright lograron el primer vuelo controlado. Ellos fueron parte de los que siguieron desarrollando no me acuerdo cómo se le llamaba, pero antes el poder volar, los primeros bocetos, era una persona corriendo con unas alas gigantescas que tenía que correr y de cierta manera como que saltar una pequeña rampa y empezar a planear. Ese fue, por decirlo, el primer avión. De ahí nos pasamos en 1905, ya que Einstein presentó las nuevas ideas que comenzarían a tener una mejor comprensión hacia nuestro universo, que parecería que avanzamos hacia un futuro extraordinario. Y se me va a acabar la pila, madre, espérame tantito. Ahorita volvemos, gente.